Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Imágenes que hemos visto hoy en toda la prensa del mundo, en todos los canales de televisión, en los medios de comunicación. La del Papa en su urna humilde, no como otros papas que tenían 3 coberturas la urna, una de metal y 2 de madera distintas. Esta es una urna sencilla. No va a escoger el Vaticano para poder enterarse allí dentro de la pompa y la solemnidad que otros papas lo hicieron, sino en una humilde iglesia romana junto a una tierra universal. Un testimonio de la humildad que siempre tuvo el Papa Francisco. Escogió el nombre Francisco por eso. Francisco, el más humilde de los cristianos, de los santos de la Iglesia Católica, el hombre que se decía que era loco porque era una locura, sobre todo vivir en un mundo tan complicado y tan complejo. Por eso el último libro de Javier Cercas, el español que acompañó al Papa para una visita que siendo ateo y que no creía en la religión, aceptó la invitación para ir con él a Mongolia, precisamente cerca de China, porque el Papa creía en la relación con el mundo asiático, como es también con el mundo africano y latinoamericano en el tercer mundo, y por eso fue el primer Papa de esta región, después de un Papa tan importante como Wojtyła, el polaco, para desafiar precisamente en la época del comunismo ruso, en la época de la Unión Soviética. El Papa creía que en el mundo asiático podía tener muchísimos seguidores y fieles. Es el ejemplo de Corea del Sur. Yo estuve 3 años ahí como embajador y hay que ver en ese budismo, que es más que una religión, una forma de vida, cómo han crecido los cristianos con muchísima fe y fervor. Y en China, ahora que después el gobierno ha liberado un poco más la forma en que Mao Zedong y la revolución china comunista pregonaba el anticlericalismo y sobre todo el ateísmo, hoy China se ha abierto, después de Deng Xiaoping, la revolución nueva de ese mundo hacia un mundo donde aceptan la pluralidad, sobre todo en materia económica y política, van hacia una fórmula de convivencia. Es un papa que pasa la historia de la inclusión total de todos los sectores, de la mujer incorporada a la política y al Vaticano. 2 ministras son mujeres del Vaticano y además un papa que supo aceptar en la iglesia a todos, no importaba su condición, su género, porque decía que en la iglesia cabían todos. Eso sí, dentro del espíritu ecuménico de que cada religión podía conversar con las religiones, al fin y al cabo le rezaban al mismo Dios. De allí que dentro de toda esta situación, naturalmente que Asia sigue siendo un objetivo del Papa y por eso China, la que la traemos hoy a colación por las noticias que vemos en el mundo, decían que podía ser un Papa de Filipinas, asiático, el que heredaría todo lo que fue el Papa Francisco, y el cardenal de Filipinas podría ser uno de los candidatos dentro de esta dupla de posibles candidatos muy fuertes, africanos o asiáticos, a menos que se vuelva el candidato tradicional de Roma, Parolin, que fue nuncio apostólico en Venezuela. Con él conversamos en una oportunidad, precisamente, y lo entrevistamos para Globovisión en una oportunidad, y es un hombre de carácter universal que seguiría las líneas reformistas del Papa. Pero referirnos en China, tenemos que también dar una buena noticia, que el Papa quería precisamente que China se incorporara a la comunidad internacional y ahora China lo reafirma, habiendo dado un testimonio de confianza a lo que es el mundo occidental, porque está abierta, dicen los chinos, para una negociación comercial con los Estados Unidos después de la guerra emprendida por el presidente estadounidense Donald Trump con el tema de las tarifas, de los aranceles, y se han señalado que tanto Trump como el líder chino Xi Jinping podrían conversar para rebajar los aranceles a la segunda potencia económica del mundo, que aspira a ser la primera potencia económica en lo tecnológico, en lo económico e incluso en lo militar. Y China viene con un espíritu oriental de diálogo, de negociación, que es interesante ver en el mundo de hoy y donde tienen que llegar a acuerdos con Estados Unidos, porque si no se repetiría lo que hemos dicho de la famosa metáfora de Tucídides, que Esparta y Atenas dieron el ejemplo de las guerras primeras. Cuando una potencia emergente nace y crece, la otra potencia siempre declara la guerra, y algunos creen que la guerra sería entre China y Estados Unidos, pero aparentemente puede ser negociable, de comercio, y es lo que estamos viendo en el día de hoy. China dijo el miércoles que la puerta está abierta para una negociación comercial con Estados Unidos. No queremos pelear, pero tampoco tenemos miedo de pelear. Si quieren pelear esa guerra, pelearemos hasta el final. Y si quieren hablar, las puertas para las conversaciones están abiertas de par en par, aseguró el miércoles el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. Añadió que para eso Estados Unidos debe poner fin a las amenazas y chantajes y hablar con China sobre la base de la igualdad y el respeto. 145% is very high. Sus declaraciones tuvieron lugar después de que el presidente estadounidense Donald Trump hablara el martes de una rebaja sustancial de los aranceles a la segunda potencia económica del mundo. It won't be
anywhere near that high. También el martes, el secretario del Tesoro norteamericano Scott Bessent aseguró en un evento a puerta cerrada que los aranceles equivalen de facto a un embargo comercial recíproco y anticipó que habría una desescalada en el conflicto bilateral, ya que el enfrentamiento comercial entre las dos potencias no es sostenible. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha impuesto aranceles adicionales del 145% a muchos productos procedentes de China. Esto incluye tarifas aplicadas inicialmente por el supuesto papel de China en la cadena de suministro de fentanilo y posteriormente por prácticas que Washington consideró desleales. Pekín ha respondido con aranceles del 125% sobre los productos estadounidenses. China sigue siendo una referencia obligada en el mundo de hoy con el crecimiento económico, con el crecimiento tecnológico, con el modo de vivir y sobre todo sacar de la pobreza a tanta gente que es producto de ese proceso de cambio, pero en la mentalidad oriental que es distinta a la occidental, donde la comunidad es más importante que el individuo. Precisamente el Papa quería eso, en el cristianismo, que la comunidad sea vital, que más que el individuo es el derecho social el que se imponga y la justicia frente a la libertad sin sacrificar la libertad. Por eso el mismo Papa conversó en las últimas horas con el presidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y ahora Vance, regresando a la política, nos dice que Rusia y Ucrania deben alcanzar acuerdos de paz y Washington abandonaría los esfuerzos de mediar en la negociación si no se llega a esa negociación final entre Rusia y Ucrania. Lo cierto es que el Papa inclusive quería ir a Ucrania y hablar con Zelensky y ir a Moscú y hablar con Putin, que era uno de los problemas que quedó sin resolver, como también las relaciones diplomáticas con China. Y Vance fue uno de los últimos políticos vicepresidentes de Estados Unidos que habló en las últimas horas de vida con el Papa sobre el mundo actual y la necesidad que el Papa insistía en negociar y de buscar la paz. Y ahora Vance naturalmente nos dice que tienen que seguir adelante las negociaciones. Ojalá que aprendamos de los chinos el espíritu negociador y que Rusia y Ucrania lleguen a un acuerdo final donde el mundo termine con esa guerra absurda que ha perjudicado a la economía mundial. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance afirmó que Rusia y Ucrania deben alcanzar un acuerdo de paz o Washington abandonará los esfuerzos de mediar en la negociación. Vance dijo durante una visita a India que su país hizo una propuesta muy explícita a las dos partes que incluye la necesidad de canjear territorios. Hemos hecho una propuesta muy explícita tanto a los rusos como a los ucranianos, y ha llegado el momento de que digan que sí o de que Estados Unidos se retire de este proceso. Hemos llevado a cabo una extraordinaria labor diplomática. Delegados de Estados Unidos, Ucrania y países europeos se reunieron el miércoles en Londres en un nuevo intento por terminar la guerra rusa en territorio ucraniano. El presidente estadounidense Donald Trump prometió en la campaña que alcanzaría un acuerdo entre Moscú y Kiev en 24 horas, pero no ha logrado obtener concesiones del presidente ruso Vladimir Putin. Washington celebró un acuerdo separado de las dos partes de suspender los ataques a la infraestructura energética durante 30 días, pero el Kremlin dijo considerar que esa moratoria ya venció. Precisamente el vicepresidente de Estados Unidos está en Asia porque ya la economía del mundo se dirige del Atlántico al Pacífico y una de las grandes potencias más allá de China es precisamente India y Pakistán, que inclusive aspiran a ser miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por eso el Papa se preocupó mucho por este mundo asiático, en buenas relaciones con China, con India, con Pakistán, con el mundo musulmán, con el mundo hinduista y con el mundo confuciano desde el punto de vista religioso y espiritual. Y sobre el Papa pues tenemos que seguir hablando porque todavía es siendo ejemplo y modelo y un paradigma de la humanidad en este mundo tan conflictivo de guerras, de miseria, de pobreza, que es necesario tener la esperanza y hombres como el Papa, ojalá los gobiernos lo siguieran para tener el ejemplo del modelo de pobreza, de trabajar por los marginados y particularmente de honestidad consigo mismo en la privación de grandes privilegios, como lo ha demostrado y lo va a demostrar durante estos últimos días, incluso después de muerto. Ojalá que el próximo Papa siga en la misma ruta. Por eso nuestro editorial de hoy sobre este tema y después con otros temas de la agenda nacional, con los entrevistados de siempre, entre ellos el señor embajador de Vietnam, quien está en Caracas representando un país
que fue en una época muy marxista y comunista, centro de acción entre Rusia y China, y hoy tiene una vía independiente y soberana con un modelo que el tercer mundo debería seguir de grandes logros económicos, sociales y dentro del concepto de la democracia social y de derecho. El próximo fin de semana, el sábado, será el funeral de Estado del Papa Francisco, con la presencia de jefes de Estado y de Gobierno y algunos jefes de Estado que son monarcas. Ha confirmado el rey de España y en el caso de América el presidente de Estados Unidos. Pero ha recibido condolencias del mundo entero, incluyendo países musulmanes como Irán, Arabia Saudita e incluso el Parlamento israelí. De América Latina todos los jefes de Estado se han dirigido, inclusive decretado, como el caso de Venezuela, días de luto por la muerte del Papa. En Argentina una conmoción general por haber sido el primer Papa latinoamericano y argentino, y además por compromiso fundamental del tercer mundo con los pobres, la inclusión, el papel de la mujer y particularmente el tema tan delicado de la inmigración. Su primera visita apostólica fue precisamente a Lampedusa, la isla italiana donde llegan tantos inmigrantes del norte de África, especialmente del mundo musulmán, e igualmente de lo que significa la inmigración europea, y hizo mención muchas veces a la latinoamericana y centroamericana en relación con los Estados Unidos. Criticó fuertemente la política nacionalista de muchos jefes de Estado y afirmó la conveniencia de la paz, la necesidad del diálogo. Incluso dejó todavía el capítulo no cerrado de su visita para conversar con Zelensky y con Putin en el caso de Rusia y de Ucrania, e incluso quería de nuevo asistir al Medio Oriente, donde tenía contacto permanente con las comunidades cristianas dentro de un conflicto absurdo e histórico entre Palestina e Israel, donde siempre ha invocado la existencia de dos estados en armonía y en paz, y también quiso, de todas maneras, estar presente en conflictos de África. El último viaje lo hizo precisamente hacia Mongolia, acercándose al mundo asiático y budista. Por eso su relación especial con China en la apertura de relaciones con el Vaticano, que no pudo concluir, pero el respeto que ha inspirado en la política mundial, donde el Vaticano como Estado tiene su propia diplomacia y su gobierno, pero también como religión es, junto al Islam, la religión más extendida del mundo entero, con presencia fundamentalmente en América Latina, donde estarán presentes sus cardenales. Son los cardenales los que van a elegir en el cónclave con llave cerrada durante varios días al próximo Papa, y el humo blanco del Vaticano indicará quién es el que llevará la responsabilidad de la Iglesia después de más de 260 papas, desde el primero Pedro, cuando Jesús le recomendó que sobre esa piedra edificaría su Iglesia, y donde sigue siendo en la historia un fenómeno extraordinario, 2000 años de existencia de la Iglesia Católica, con sus dogmas, su doctrina y su culto, y fundamentalmente con su filosofía frente a la vida, donde la actitud progresista de Juan Pablo II y ahora del padre Papa jesuita Francisco han permitido un acercamiento, un ayornamiento, como llaman los italianos, al mundo de hoy con sus problemas. Y hemos visto en la Plaza San Pedro, con una funeral muy simple que él modificó con el propio protocolo del Vaticano, la humildad que tenía. Inclusive no será enterrado en la Basílica San Pedro, sino en una iglesia romana con más sencillez, y en una urna donde no tiene las tres tapas tradicionales, sino solamente una simple urna de madera. No usará los zapatos rojos del Vaticano, sino su simple ropa que siempre tenía, y es el testimonio de la voluntad de un padre de la Iglesia en función de las enseñanzas de Jesús, que siempre estuvo en favor de los marginados, los pobres. En Buenos Aires se conoce su histórico discurso y su diálogo con el rabino de Buenos Aires, y después su ecumenismo en la religión para confrontar a todos los pueblos del mundo y además llamarlos a la paz y a la seguridad, fortaleciendo los organismos internacionales como Naciones Unidas, e inclusive la posibilidad de un parlamento religioso del mundo entero, donde las religiones colaboraran a la paz y a la seguridad internacional.